Hablar de un tema muy especial porque hoy, como todos los martes, nos visita la doctora María Inés Salvatierra. Y atención a las familias donde hay hijos con discapacidad. Vamos a hablar de las pensiones por fallecimiento para hijos con discapacidad. ¿Lo dije bien, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Buen día. Muy bien, perfectamente. Bueno, es una situación que por allí se puede llegar a plantear dentro de una familia, ¿no? Bueno, una de las grandes preocupaciones de los papás que tienen algunos hijos con discapacidad es: ¿qué va a pasar con mi hijo o cuál va a ser su subsistencia cuando uno no esté? Y el sistema previsional, la ley de jubilaciones y pensiones, tiene previsto que los hijos con discapacidad, más allá de la edad que tuviesen, tienen derecho a percibir la pensión por fallecimiento del papá y de la mamá, es decir, podrían cobrar dos beneficios previsionales cuando el papá o la mamá fallecieran, y cobrarlos de por vida. Perfecto. Por supuesto que se tienen que dar una serie de requisitos. En primer lugar, tanto papá o mamá o ambos, si ambos hubiesen fallecido, tienen que haber estado o jubilados o, si estaban activos, tener una condición de aportante que acredite o que le otorgue el derecho a ese hijo a cobrar esa pensión. Por otro lado, es necesario acreditar el vínculo, es decir, acreditar a través del acta de nacimiento que efectivamente es hijo de ese causante. La comisión médica del sistema va a ser quien va a determinar el grado de incapacidad, que es otro de los requisitos, y la antigüedad de la discapacidad. Ese problema de salud que pudiese tener el hijo, ese accidente o esa condición de discapacitado, debe haber sido diagnosticada con anterioridad al fallecimiento del padre o la madre. Es decir, al momento que ocurrió el fallecimiento, ese hijo ya tenía ese grado de discapacidad. Ajá, bien. Y por último, tenemos que demostrar en el expediente la dependencia económica. Es decir, esa persona con ese grado de discapacidad dependía económicamente del papá o de la mamá fallecido, para que efectivamente tenga derecho a percibir la prestación. Bien, a ver, ¿se pueden dar algunas situaciones, doctora, como por ejemplo, qué pasa si esa persona queda solo? O sea, no tiene ningún otro familiar más que la mamá o el papá que acaban de fallecer, no tiene o puede tener otro hermano, pero a cargo de esa persona con discapacidad debe haber una persona. ¿Es esa la persona que va a tener que hacer todo el trámite o que va a estar a cargo de ese beneficio que van a recibir? Bueno, eso ocurre en los casos en que el hijo con discapacidad fue declarado insano. Es decir, solamente en los casos con una discapacidad mental es necesario tener un curador. Bien. Eso se hace de manera judicial, ¿ok? Es decir, es la justicia no solo quien declara la insanía, sino que además designa el curador quien acepta el cargo, que podría ser un hermano mayor, un tío, una abuela, y en definitiva quien va a actuar en representación de ese hijo con discapacidad. ¿Ese hijo con discapacidad en algún momento se le otorgó una pensión por discapacidad? Sí, ¿Puede cobrar la pensión de sus padres? Sí, podría ser que efectivamente esté cobrando una pensión por discapacidad desde joven, desde adolescente, desde niño, y al momento de ocurrir el fallecimiento del papá, se tramita la pensión por fallecimiento del padre o de la madre, y cuando se otorga el beneficio, se corta el pago de la pensión por discapacidad. Siempre va a ser económicamente mayor el beneficio de la pensión por fallecimiento que la pensión por discapacidad. Perfecto. Bueno, algunas de las tantas dudas que por allí pueden llegar a surgir y otras tantas que recordamos que pueden salvarse en Balcarce 117, doctora. Sí, con mucho gusto. Estamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Mañana miércoles estamos en la ciudad de Concepción, Avellaneda 73, oficina 5. Y el viernes en la ciudad de Tafí del Valle, en Belgrano y Los Faroles. Ah, qué lindo que se pueda llegar hasta allí ya también, ¿eh? Bueno, ¿ahí va usted, doctora? Ahí va el asesor, Ahí va el asesor de la asesor, empresa. perfecto. Bueno, muy bien, ya saben, hay un WhatsApp también para hacer todo tipo de consultas, pero lo importante es que puedan llegarse y exponer cada caso, ¿eh? Así es. Doctora, le deseo que tengan una hermosa semana, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, igualmente a ustedes, y será hasta el martes. Gracias, Gracias. Bueno, muy bien.